Primer webinar de la tercera edición del concurso Contar con Datos. Mi nombre es Lucas, soy el director académico del Data Science Lab y soy profesor del Departamento de Matemática y Ciencias de la Universidad de San Andrés. Este concurso es una iniciativa conjunta entre el Data Science Lab de la universidad y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Pero tenemos que decir que esto no se podría llevar a cabo sin el auspicio de PNUD Argentina y Lenovo, que nos ha proporcionado algunos premios, y además contamos con el apoyo de Fundar. En este primer encuentro vamos a contar con Andrés Snikovsky, que es diseñador gráfico especializado en diseño de interfaces y visualización de datos para causas de impacto social. La presentación que nos va a brindar se llama Animarse a visualizar datos. En ella, Andrés nos introducirá los principios básicos de la visualización de datos y nos presentará algunas de las herramientas y técnicas claves para crear gráficos y representaciones efectivas. Bueno, yo le sugeriría que lo aprovechen, Andrés, porque fue jurado de este concurso 3 veces. eh, y además es una persona que sabe un montón de visualización de datos. Este, Algunas cositas para las preguntas y cómo se va a desarrollar el webinar. Le pedimos que si tienen alguna pregunta en el momento y la quieren hacer, que la escriban por el chat, que nosotros vamos a tomar nota y después Andrés las puede responder al final. Y si hay alguna pregunta que es específica sobre el concurso y no sobre la charla, al final del webinar vamos a estar 10 o 15 minutos y vamos a poder responder todo lo que necesiten. Bueno, Andrés, todo tuyo. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Agradezco a los que ponen sus camaritas, que siempre te hace sentir que uno no está tan solo. Voy a compartir, a ver si funciona todo esto, ¿no? Probamos lo de compartir, pero debería andar, ¿no es cierto? Esperen que voy a poner acá. Ahí está. Ahí va. ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno. Esperen que quiero poner, a mí me gusta el punterito. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, gracias por la presentación. Ah, me aparecen ahí los de admitir, pero ustedes también, ¿no? ¿Les aparecen? Magda, lo hacen ustedes, Sí, ¿no? sí, Sí. sí, yo admito todo, Listo. no te preocupes. Bueno, como les contaba Lucas, eh, que igual que yo sea jurado no quiere decir que sepa más que la experiencia de los últimos 3 años, que fueron de los últimos dos concursos que fueron muy interesantes. Em, Lo que les voy a mostrar varias cosas. La gran mayoría son cosas que hice yo. Yo soy diseñador gráfico, no soy programador, no soy matemático, así que no esperen detalles que deberían ser correctos. Además, hay una profe acá de matemática muy grosa por lo que me dijeron escuchándonos, así que no voy a cometer eh, el error de querer explicar algo que no sé. Pero justamente como la mayoría de las cosas las hice yo, la idea es que después al final tengamos, o en el momento también, si hay alguna pregunta puntual sobre lo que estoy hablando o alguna aclaración, yo tengo acá puesto el chat, entonces veo si alguien tira si alguien tiene así alguna cosa puntual. Y si no, después al final, lo que se les ocurra y que les dé intriga sobre alguna de las cosas que yo estoy mostrando, está bueno porque como las hice yo, debería poder responderlas, si es que me las acuerdo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Visualización de datos. Tenemos un problema y es el siguiente. Tenemos nuestros usuarios, que pueden ser lectores, pueden ser personas, pueden ser votantes, pueden ser lo que ustedes, digo, el caso de cada uno de ustedes. Y de este lado tenemos una información súper compleja, o una información, no sé si cuán compleja, pero una información. Y en el medio lo que distancia a ese usuario, a esa persona de esa, eh, esa complejidad, digamos, es la vida, es el esfuerzo, es el trabajo, es todo lo que le pasa a esa persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar poner algo, una interfaz, una visualización, un proyecto, lo que sea, que esa distancia la haga un poco más corta. ¿Cuánto más corta? Bueno, dependiendo, ahí empiezan a aparecer un montón de variables que son las que yo quiero que entren en juego y me gustaría que entren en juego porque a veces uno se las olvida y es que
Bueno, depende en qué situación está, depende en qué momento, depende de cuánto tiempo, depende qué capacidades tiene ese usuario. Por ejemplo, esta interfaz podría estar aquí en este lugar donde la puse yo, que es cerca de la información compleja. Entonces puede ser un, una un dashboard de visualizaciones donde uno interactúa y va sacando conclusiones, o puede estar mucho más acá y ser, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo también es una visualización de datos. Un semáforo muestra algo muy importante, que es si podés cruzar o no, o sea, estamos hablando de riesgo de vida, y lo muestra de una forma muy efectiva. Hay tres colores, uno está arriba, es más grande, los dos están abajo. Tenemos una capacidad nosotros de aprendizaje, de aprendida, digamos, de cuando éramos chicos probablemente, de que el rojo es peligro, de que el verde es que tenés paso. Entonces, en base a todas esas capacidades que ya sabemos que nuestros lectores tienen, o nuestros usuarios, podemos hacer una visualización muy simple. Imagínense si cuando vos vas a cruzar la calle tenés una pantalla donde tenés todo el tránsito de la ciudad y los autos que van pasando y la probabilidad de que pase el auto y no, te pisó alguien. Entonces, digo, a ver, otros casos de extremos, ¿no? La famosa aplicación para denuncia de acoso callejero, ¿no? Que encima veo acá que es muchas, por lo menos las que veo acá son mujeres, entonces lo deben haber escuchado. Entonces, pretendemos que, seguramente varones que diseñaron eso, que una mujer está caminando por la calle y está en una situación de acoso, entonces baja la aplicación y saca el usuario y se olvida el password y tiene que entrar al mail y no va a suceder. Todo para hacer una denuncia que no sabe ni a dónde va. No, te vas a ir lo más rápido que puedas de ese lugar y putear porque el patriarcado te persigue a todos lados. Entonces, la situación en la que esa persona está, el contexto en el que está, depende de mucho cuán efectiva tiene que ser nuestra visualización y cuán simple tiene que ser. Entonces, concluimos que no es solamente una cuestión de, mirá qué lindo que pongo los datos, mirá cuántos colores, mirá qué formitas graciosas que le pongo, sino que queremos contar algo, queremos transmitir una historia, y eso es un poco lo que los voy a tratar de convencer. Y ahí también hago un poco de trampa, ahí sí porque he sido jurado, pero además porque, bueno, porque me gustan las visualizaciones, porque di clase de todo esto, y tenemos que contar una historia, especialmente en un concurso como este. Porque esto no es un concurso de a ver quién sabe mejor usar la herramienta última que se lanzó ayer. Esto es un concurso de cómo contamos historias con datos, cómo transmitimos información compleja a un público variado. Ese es el desafío un poco acá. Entonces, no sé si conocen esta visualización, a mí me gusta mucho y además la muestro porque no es necesariamente novedosa, en el sentido de, digamos, no es nueva, sino que es del año 1869, 1869, y que cuenta una historia súper compleja, súper importante, especialmente incluso para nosotros como pueblo, como nación, en ese momento ni siquiera del todo una nación, porque además la historia que está contando es de 1812 a 1813, que como pueden ver acá arriba, si entienden un poco de francés y se llegan a ver la letra, es la campaña de Napoleón hacia Rusia en el invierno de 1812. ¿Y qué es lo que nos está mostrando este gráfico? Nos está mostrando un montón de cosas a la vez. Nos está mostrando esta franja beige ancha, ¿no? Que va hacia allá, que nos puede recordar por un momento a un gráfico de línea bueno, ahora que estamos todos metidos en el tema económico y los Bitcoin, que eso puede ser como un gráfico de la bolsa, ¿no? O del déficit fiscal, que es algo que está tan en boga. Y después miramos un poco más y vemos que aparecen unos nombres detrás. Hay como unos nombres de ciudades, pareciera. Hay algunas líneas que podrían ser ríos o algún tipo de, de- de- de toponimia o topomórfica o lo que sea, de algo de un mapa. Después acá abajo vemos temperaturas, vemos líneas, vemos números negativos con el simbolito de grados. Entonces, ¿qué será todo eso? Cuando leemos un poco, cuando entendemos qué es este gráfico, nos está contando que el ejército de Napoleón, que es esta franja ancha que sale del imperio, digamos, de él, yendo hacia Moscú, fíjense que acá arriba está Moscú, sale con un ejército enorme, que es el ancho de esta franja, y acá no sé si llegan a ver, que dice 420.000 personas, y mientras va avanzando, esa franja se va reduciendo, ¿lo ven? Y cuando llega a Moscú finalmente son 100.000 personas. Y después regresa, que es la franja negra,
con la misma cantidad de soldados, pero los va perdiendo en el camino. Entonces, además de que hay algunas batallas en el camino, lo que está matando a este ejército es el invierno. No solo el invierno, sino que si rascan un poco sobre la historia, había una cuestión de que los sacos que usaban los soldados tenían unos botones de una aleación que en Francia funcionaba, pero cuando ibas a -30 grados se hacía muy frágil. Era tipo estaño con no sé qué. La otra vez me crucé con el dato y me pareció fantástico. Y eso hacía que no se les cierren los sacos y se morían de frío. Tal es así que esta historia después se repite, porque 100 años después, otro petizo con ganas de conquistar toda Europa hace lo mismo y también invade Rusia en invierno y también pelea, además de contra millones y millones de rusos que pierden la vida, contra las inclemencias del clima. Estoy hablando de la excursión nazi hacia la Unión Soviética. Entonces, fíjense todo lo que pasa en este gráfico y es un gráfico súper simple, súper sintético. No hay un mapa detrás, no veo ni siquiera banderas, no veo. Fíjense que acá, por ejemplo, este es un gráfico muy famoso, que los visualizaciones de datos lo usamos un montón y nos encanta, que está hecho por Charles Minard, que después si quieren búsquenlo, Minard, tiene miles y miles de este tipo de gráficos y de un montón de cosas que hizo. Todas las hizo hace más de 100 años, sin computadoras, sin todas las facilidades que tenemos ahora. Acá, por ejemplo, una diseñadora de Sarah Bell retoma ese gráfico y lo vuelve a hacer con herramientas actuales y con proporciones quizás más correctas, digo, cosas que permite hoy muy fácil la informática. ¿Es mejor este gráfico? ¿Es más simple? ¿Es más entendible? No lo sé, digo, es distinto, es más moderno, sí, tiene colores, tiene cosas, por ejemplo, esta cosa que pasa acá, que hay digamos, una multiplicación de colores, que es algo muy moderno, que es algo que nos permiten un poco más, las, bueno, moderno. Sul Solar lo hacía hace como 80 años, ¿no? Pero, em, digo, fíjense que la historia es la misma, acá empiezan a aparecer más datos, empiezan a aparecer más detalles. ¿Es mejor? ¿Es peor? Discutámoslo, digo, es dependiendo de para cuál es el objetivo, dependiendo quién lo está mirando, dependiendo quién lo va a leer y en qué velocidad o en qué medio. Pero fíjense cómo la simpleza de aprovecharse de contar una historia de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda, que quizás no funcionaría. Por ejemplo, si esto fuera una invasión hacia otro país que está hacia el otro lado, quizás no hubiera funcionado tan bien. O si era para arriba, ¿no? Pero acá se aprovechó y tomó esa decisión porque nosotros entendemos que de izquierda a derecha es el tiempo que avanza y después cuando retrocede no es que volvió atrás en el tiempo, sino que entendemos que lo que está pasando es que es un retroceso en geográfico, ¿no es cierto? Entonces aparecen un montón de decisiones que a veces no son solamente del diseñador, sino que tiene que ver con la historia que está contando, que le permite contar esta historia de esta forma. No sé cuántos de acá, yo estuve chusmeando ahí las inscripciones, hay mucha gente así nerd, con ISET y qué sé yo, así que algunos habrán leído, porque pueden que vengan de las sociales, habrán leído 18 de Brumario, ese libro un poco, ahí veo algunos que asienten. Digo, yo que soy diseñador, además soy medio zurdo, así que también lo leí, pero ponele, no haría falta leerlo, porque veo esto y ya entendí todo. Bueno, me van a putear los que hayan hecho sociales, porque sí, hace falta leerlo si no quieres saberlo, pero, y acá voy a este paso, que es, si estamos haciendo visualizaciones de datos, es porque queremos hacer que algo complejo, como puede ser un libro de un montón de páginas escrito por Marx, se entienda cierta sección, cierta parte que tiene que ver con ese acto de la invasión a Rusia, pero que lo entienda alguien que no tenga que leer todo ese texto, porque si yo le tengo que hacer leer todo, entonces ¿para qué hago la visualización? Entonces, esto de no sé, pero entiendo, es, bueno, Juegos Olímpicos, por ejemplo. Esto es un medallero olímpico, de los primeros 100 años de los Juegos Olímpicos. Yo te lo muestro así, y que aunque vos no sepas mucho de Juegos Olímpicos, ni te importe demasiado, salvo cada 4 años, como hace poco, que es como, oh, los Juegos Olímpicos, vemos la apertura, nos gusta, opinamos sobre breakdance y después ya está, nos olvidamos por 4 años más. Pero fíjense que lo que me interesa a mí mucho, y lo voy a remarcar varias veces, es cómo de pronto, con un dato, que no es algo que nosotros conozcamos, nosotros me refiero como lector, no estoy muy familiarizado con el dato de los medalleros olímpicos, me puede contar otra historia. No la de los medalleros, que quizás a mí, como no lo conozco, no me interesa demasiado, pero fíjense que en este caso está contando la historia del siglo XX
empezando en 1912, tenemos la Primera Guerra Mundial, no hay Juegos Olímpicos en la Primera Guerra Mundial, después tenemos el periodo de interguerras, acá tenemos la Alemania nazi, aparece la Alemania nazi, que los Juegos Olímpicos acá nos dice que es en Berlín, es el famoso Juego Olímpico nazi en Berlín. Después empieza la Segunda Guerra Mundial, no hay Juegos Olímpicos en 2 ocasiones, porque dura más de 4 años, y después retoma la historia de paz, digamos, y vemos cómo va variando geopolíticamente Europa, ¿no? Fíjense que se hace fuerte la Unión Soviética, aparecen las Alemanias divididas, cuando finalmente se ordena, digamos, ese sector de Europa, aparece Alemania del Este, Alemania del Oeste. Acá también el autor, fíjense qué interesante, esto no es mío, el autor nos pone unas flechitas acá y nos cuenta que hay un boicot de la Unión Soviética a los Juegos Olímpicos en Moscú, perdón, de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Moscú, no van, entonces no hay medallas. Y a los siguientes es en Los Ángeles, entonces el boicot es de los soviéticos, entonces no hay medallas de los otros. Entonces de pronto aparecen como pequeñas cosas que son historias que están contadas con otros datos. Este sí es unos experimentos, algunos ni siquiera son experimentos que yo hice que ni siquiera están lindos, digamos, no están necesariamente ajustados. Pero este, por ejemplo, es un experimento que hice sobre las vacunaciones. ¿Se acuerdan de la vacunación de COVID? Acá lo que estoy mostrando es primeras dosis para arriba, segundas dosis en horizontal. Entonces fíjense que primero vemos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, supongo que algunas cosas ya hemos olvidado por suerte, que al principio no teníamos segundas dosis. Era mucho primera dosis y faltaban las segundas. Bueno, acá lo que vemos es la tanda de primeras dosis. Acá hay un escaloncito porque estos son las personas de salud, ¿sí? Que son los que se vacunaron con primera y segunda dosis al principio. Después todos los demás nos vacunamos, después todos nos dimos la segunda dosis, después aparecieron acá los menores de 18, ¿sí? Se dieron las primeras dosis y después las segundas, y cada circulito es una provincia. El tamaño tiene que ver con la población, fíjense ahí el círculo grande que es provincia de Buenos Aires, y ahí vamos viendo como algunas provincias iban más adelante, otras iban más atrás, algunas daban las dosis más alternadas y otros esperaban más. Digo, cómo iba cambiando la estrategia. Acá otra forma de contar lo mismo, acá ya aparecen más dosis, esta es la primera, esta es la segunda, ahora van a aparecer las terceras dosis, después van a aparecer creo que las cuartas incluso. Y también acá yo lo que mostraba era no solamente un gráfico de barras común, en donde yo veo el avance de la vacunación, sino el tamaño de lo que es una campaña de vacunación. No es lo mismo un 40% en la provincia de Buenos Aires, que tiene este ancho de población, que tiene un 30% de la población del país, que alguna de estas chiquitas de acá, que quizás iban muy rápido, pero tenían muy poca población. Em, Después otro experimento de contar historias, esto me habían convocado, esto fue el mundial anterior, em, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que estaban queriendo como usar los datos abiertos que tienen para contar historias para que la gente entienda que hay datos abiertos y que valen la pena y que sirven para algo. Entonces hicimos este experimento que era, en la semana del Mundial, tomábamos los datos de transporte acá lo que se ve acá atrás, la línea punteada de acá atrás, es la cantidad de pasajeros en el subte, ¿no? En esta línea, en este caso la línea E. Eso es el promedio mensual. Y en línea azul mostrábamos la cantidad de gente que viajó el día del partido, en el momento del partido. Entonces fíjense que al principio hay un afluente mayor, esto eran tipo las 2 de la tarde, hay un afluente mayor, la previa, ¿no? Todos yéndose del laburo, escapándose de la facultad, lo que sea, tomándose el subte para irse a hacer un poquito la previa. Acá es cuando juega Argentina, que viaja mucha menos gente, y acá, en este caso, habíamos ganado, todos yendo metiéndose en el subte de nuevo para ir a celebrar, y acá está la estación Obelisco. Bueno, Bolívar, ¿no? Cerca del Obelisco, en la línea que recibe un pico de un afluente. Ahora, es simpático esto, si querés. Lo interesante de esto es que nosotros llevamos la idea de ponerlo en el subte. Entonces, la noche del partido, o sea, era el partido, termina el partido, nos consiguen los datos. Yo toda la noche hacía los carteles para cada una de las estaciones de subte. Lo mandábamos a imprimir y a la mañana iban y lo ponían en los afiches. Entonces vos estabas parado en el subte esperando, en este caso la línea H, esperando la línea H, y te veías a vos mismo reflejado en ese dato, porque probablemente vos estabas en el subte, quizás no ese día, pero en general estás por ahí. Entonces, volviendo a esto que le hablábamos antes del contexto, ¿no? De cómo podemos hablarle a un usuario
dependiendo del contexto en el que está y qué capacidades tiene, y qué historias conoce. Hablando de historias, y también estoy mostrando muchos gráficos bastante simples, si se quiere, porque me parece que está bueno que no nos quedemos. Yo no quiero que ustedes, yo quiero que ustedes se animen y quiero que participen en el congreso, en el concurso. Que después me va a dar un dolor de cabeza porque después hay un montón de participantes y es re difícil la parte del jurado, pero para eso estamos. Pero digo, a veces la historia es lo que vale la pena, no tanto qué tipo de gráfico. Este caso fue una nota, yo trabajé en Infobae unos años, hasta hace poco, hicimos una nota sobre los contratos de las licitaciones de acarreos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hicimos esta especie de línea de tiempo medio extraña para poder hacerla entrar en un celular. Y este grafiquito re simple, es un gráfico de línea que muestra el el aumento de la leche, la nafta y el acarreo, la licitación, digamos, lo que le pagaban a la empresa de acarreo. Y era una cosa, una locura. Tal es así que después de esa nota y algunas cositas más que pasaron por ahí atrás, cayó la licitación. Y acá, esta es una nota que hicimos después, donde se ve, bueno, acá en la pandemia no había acarreos, ¿no? Acá está la parte de la cuarentena, no hubo acarreos, pero fíjense, estos eran los acarreos que hacían las empresas que levantaban esta cantidad de plata, y esto es cuando le sacaron la licitación, y es cuando la tomó el gobierno de la ciudad y dejó de acarrear. Así vemos el caos de tránsito en el que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. No sé quiénes de ustedes son porteñes o andan por acá. Em, Después una cosa de mapas, que es algo que nos gusta mucho, siempre caemos, uy, hagamos un mapa de algo, y algunas ideas de cuándo es tan necesario y cuándo no, o cómo jugar en ese límite, ¿no? Porque a veces estamos muy tentados a hacer un mapa, pero a veces la historia no necesita un mapa. En este caso, en el lado izquierdo es un clásico de los gráficos de elecciones, que es, no sé si lo vieron por ahí en algún lado, que se llama La Tierra no vota. En general nosotros hacemos mapas, como se ven ahí coloreados por provincia, que a veces son medio mentirosos, porque nos están mostrando un territorio pintado del color del partido que ganó, pero no es eso no representa a la gente. Porque, por ejemplo, por eso está esta animación que hice, que Milei haya sacado muchísimos votos, digamos, que haya pintado muchos territorios del interior profundo de la Patagonia, no quiere decir que, o sea, vos ves el mapa primero y decís, ganó por 80%. Pero claro, cuando ves dónde está la gente en la Argentina, ahí se ven los tres tercios, ¿no? ¿Me siguen ahí? De este lado yo estoy trabajando ahora en La Diaria, que es un diario uruguayo muy interesante, y con esta cuestión de, bueno, necesitamos un mapa, porque la gente está acostumbrada a ver un mapa, está acostumbrada a ver un mapa de su propio país, sabe dónde están los territorios, entonces eso nos sirve también, es como el semáforo, ¿no? No voy a mostrarle algo que desconoce, voy a mostrar algo que conoce, pero hace falta que yo le muestre todos los detalles de cómo es Tacuarembó y cómo es Maldonado, o puedo sintetizar ese mapa, hacerlo mucho más sintético, mucho más simple, respetando los tamaños más o menos, respetando las posiciones y contando esto que queremos contar, que en este caso son las variaciones de cómo salió ahora en las primarias en Uruguay. Más sintético me puedo poner. Acá tenemos, perdón, soy porteño y como todo porteño hablamos de Porteñolandia. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Del lado izquierdo lo tenemos sintetizado los barrios, muy parecido a lo que mostré recién de Uruguay, que encima se parecen un poco, ¿no? La formita. Respetando un poco los tamaños. Fíjense que Palermo sigue siendo más grande, pero también llevándolo a una cosa más sintética, que no necesito ver todos los detalles y la formita de cada uno. Y a la derecha directamente me despojo de las formas, solamente me quedo con los límites, solamente me quedo con dónde está cada uno, ubicado con respecto a los otros barrios, y lo muestro todos iguales. ¿Por qué? Porque estoy mostrando cuántas personas, digamos, cuántos contagios por habitante hubo en cada uno de esos barrios. Entonces no me importa el tamaño, tampoco me importa la población. Me da lo mismo, porque Palermo tiene más gente, pero también tuvo más contagios. Y lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es cuánta gente se contagió antes de 2021 y cuánta gente se contagió después de 2021, en donde también empieza a aparecer una historia. Empieza a aparecer una historia de quiénes son los primeros que se contagiaron de COVID, que quizás estaban más expuestos a los viajes o a las cosas internacionales o a no sé qué, y quiénes estaban después, cuando ya pasó la parte más compleja de la pandemia, expuestos porque estaban yendo a laburar, porque estaban hacinados, porque digo, cómo varía de pronto solo por las zonas de la ciudad. Para los que no son de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la zona norte tiene más poder adquisitivo, mejores situación edilicia, y la zona sur siempre
menos. Y después sigo, acá tengo un mapa de Argentina, mucho más simplificado también, con ese mismo estilo, y este mapa hermoso que me encontré en un libro de folclore, que es los estilos, las modalidades rítmicas del chamamé en la provincia de Corrientes. Y fíjense lo que es la provincia de Corrientes, no sé si acá tenemos a alguien, a ver en el chat si hay alguien de Corrientes, por favor. Em, hay preguntas en el chat, pero si habla de herramientas, sí, después las voy a contestar todas juntas. Pero bueno, ¿hay algún correntino o una correntina por acá o alguien ahí que está habitando esa zona? Me pareció fantástico porque este mapa no necesita detalles. Porque son zonas de chamamé, no necesito ver dónde están Mercedes, dónde pasa el río, dónde están los esteros. Es algo digamos, explicativo, ¿sí? Y está bueno que no lo sea, porque si fuera un mapa súper detallado, nos perderíamos de lo que quiere contar. Quiere contar que hay una zona del río, una zona de esta zona, una zona del norte, una zona con influencia de Paraguay. Entonces, con ese degradé de mapas, puedo pasar a concluir que menos es más. Y no lo concluyo yo, no es un invento mío, es la escuela del diseño que viene del principio del siglo pasado, de la síntesis y la simpleza. Gráfico de línea, cuento los brotes de COVID, bueno, se me mezclan las pandemias. Los casos de dengue también en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense qué interesante poder comparar los brotes, como los brotes en general de dengue en zonas donde todavía no es endémico, igual me parece que ya es endémico en todos lados, em, cae con la temperatura, ¿sí? Entonces fíjense que ambos brotes terminan juntos. Este es el brote del año anterior y este es el rojo, es el brote de este que pasó. Caen juntos, pero uno empezó antes. Entonces fíjense cómo llegó mucho más arriba. Ahora nos estamos entrando en ese problema. Probablemente con el cambio climático, con los contagios que nunca llegaron a cero, fíjense, y con el desamparo estatal en todo nivel, probablemente la curva de dengue de esta temporada empiece mucho más temprano. Y si empieza mucho más temprano, va a llegar mucho más arriba antes que la temperatura lo va a bajar. Acá y además agregué las fumigaciones que nadie sabe bien para qué sirvieron y encima en ese momento nada más. Otra historia contada con datos de otra cosa. Este era un bot que hicimos en un momento con un amigo que hicimos. Yo le tiré la idea y él es programador y lo hizo, que es un bot que lo que hacía era, yo colaboro con un colectivo que se llama Economía Feminita, no sé si lo conocen. Yo soy como la cuota de género inversa. Y teníamos este bot que lo que hacía era scrapear, o sea, tomar los datos de Página 12, La Nación y Clarín, de las columnas de opinión, solamente las columnas de opinión, y fijarse quién las firmaba. Nada más. O sea, decir, entonces decía, las tres columnas de opinión de la página principal de Página 12 el día de ayer fueron escritas por varones. O hacía un resumen, Clarín 0%, La Nación 14%, Página 12 0%. Eso era todo. Todas las mañanas tuiteaba eso. Interesante es que, primero las interacciones, ¿no? Las interacciones eran muchas mujeres o periodistas especialmente retuiteando diciendo como, mirá, no sé qué, o mirá, uy, justo ayer hubo por lo menos 20%. Y después un montón de machitos respondiéndole como, ¿y qué? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que a las mujeres no les gusta porque no sé qué. A un bot le respondían, que dice que es un bot. No sé para qué le respondían porque el bot no te va a responder. Lo único que hacía era tuitear eso. Ahora, cuando pasa un año de ese experimento, hice esta visualización que está al lado derecho, que es los datos que habíamos recolectado, pero en función del tiempo. Y ahí vemos que no es que solamente las mujeres opinan en los medios en el 20% de los casos, sino que ni siquiera siempre es igual. Porque si vos me decís, no, es que lo que pasa es que es una cuestión de naturaleza, porque las mujeres no sé qué cosa, la biología. Bueno, si fuera así tendría que ser siempre igual. Si no es así, es porque hay alguna decisión detrás. Fíjense que cuando aparecía algún tema de, entre comillas, de mujeres, como el 8M o la discusión del aborto, esto fue 2018, de pronto aparecían más mujeres opinando. Y cuando había cuestiones económicas, había menos mujeres opinando. O sea que hay una decisión editorial detrás, no es una cuestión socioeconómica o no que sea. Em, como si hiciera falta aclararlo, ¿no es cierto? Pero lo interesante es cuando uno lo puede mostrar con un dato que quizás no era el que uno creía que iba a servir para eso. Lo mismo, desde Cofeminita hicimos el famoso poroteo, que era para tratar de adivinar o adelantar qué iban a votar los diputados y senadores, estoy hablando del 2008 en principio. Entonces, en un momento, cuando ya no sabíamos qué más hacer, porque teníamos a los que ya sabíamos que eran verdes y a los que ya sabíamos que eran celestes, bueno, en este caso rojos,
pero después había un montón en el medio que no decían. Entonces en un momento me puse a mirar las taquigráficas y los videitos de YouTube de cuando juran los diputados y senadores, que cuando juran tienen que elegir entre cuatro juramentos: la patria, la Constitución Nacional, Dios y la patria, Dios, la patria y los santos evangelios. Entonces fui rellenando, suponiendo que cuanto más religioso, más probabilidad de estar en contra, y cuanto menos religioso, más probabilidad de estar a favor. Efectivamente, este es el resultado final de la votación, lo que estamos viendo acá. Al principio, cuando yo les estoy contando esto, toda esta zona era gris, no sabíamos qué iban a votar. Pero efectivamente la correlación es bastante alta, ¿no es cierto? Fíjense el gradiente, ¿no? Desde lo más religioso a lo menos religioso. Lo que no quita que haya religiosos que votaron a favor y que haya no tan religiosos que votaron en contra, ¿cierto? Pero bueno, era un dato. Pero de nuevo, este dato era un dato que existía, estaba ahí, estaba en una taquigráfica o estaba en YouTube. Solamente había que ir a recolectarlo y usarlo para contar otra historia. Algunas otras cosas, estas creo que son de Infobae. Estos eran bueno, esta era cuando estábamos en la fiebre mundialista del año pasado, ¿no? Va, hace 2 años ya. ¿Qué jugadores jugaron más de un mundial? Y fíjense, ahí está Messi con sus 5 mundiales, después está Mascherano, Di María, Maradona con 4. Bueno, un poco de juego, yo no soy muy futbolero, así que eso fue mi desliz. Y acá una cuestión de los mundiales y el índice democrático de cada país que lo tuvo, ¿no? El índice democrático es un índice que se llama BIDEM, que lo hace una organización internacional, es medio falopa, ustedes saben cómo es eso, pero dentro de todo el dato que teníamos, y fíjense cómo la gran mayoría de países andan medio en esta zona de la tabla, mejorando, ¿no? El siglo XX fue mejorando la democracia en la mayoría de los países, salvo excepciones como por ejemplo Italia del 34, Mussolini, Argentina del 78, Videla, y Qatar del 22, los jeques machistoides de Qatar. Y bueno, Rusia, que no se queda ahí atrás, y algunas otras dictaduras también. Em, por último, me perdí bueno, yo sé que Maggie me va a ir diciendo cuando estoy medio atrasado en el tiempo. Vos tirame un chat ahí si cómo vengo. Em, Después no olvidarnos que además de visualizar, digo, no quedarnos solo con, no, tengo que visualizar datos, números, porque esto es una cosa así como técnica. Estamos visibilizando también. Incluso a veces, más que visualizar, estamos visibilizando cuando el dato no está. Hay veces que el dato está, pero lo que queremos contar va más allá del dato. Esto, por ejemplo, fue para un aniversario de Malvinas y decidimos mostrar la cantidad de combatientes fallecidos y no fallecidos, pero en vez de mostrarlo en un gráfico, hicimos un gráfico que tenga un puntito por cada veterano. O sea, cada uno de esos puntitos, si ustedes lo miran desde un dron, son las cabecitas visto de arriba. Son personas, son vidas, son nombres, son experiencias, son historias. Y fíjense cómo la cantidad de muertos en combate es mucho menor a la cantidad de muertos post combate. Muchos de ellos suicidios, la gran mayoría. Porque, sí, digamos, por edad, digamos, son jóvenes todavía para cuando hicimos esto. Y acá un poco una muestra de cómo estaba distribuido en los excombatientes. Cómo la gran mayoría eran pibes de 15 a 19 o de 20 a 24, y todos ellos en general conscriptos y voluntarios. Los famosos soldados, digamos, de carrera eran mucho menos. Em, También hablando de visibilizar, y también un tema que nos compete todo el tiempo, que es el tema de los espacios verdes, a mí por lo menos. eh, este fue un experimento que hicimos en una conferencia que se llama Abrelatam, que es sobre datos abiertos y que este año se hace en Brasilia a fin de año, así que chusmenla si tienen ganas de inscribirse. Y salimos a la calle, esto era en Bogotá, y salimos a la calle a visualizar ahí, en vivo, en el espacio público. Y nuestro grupo, que eran estos cuatro, dibujamos en el piso con cinta de papel. Esto es súper improvisado, era una cuestión así de hacerlo en un rato. Y dibujamos en el piso los metros cuadrados por habitante que tenía cada uno en su ciudad. Yo estoy ahí en mi rinconcito con mis menos de 2 metros cuadrados por habitante que tenía Ciudad de Buenos Aires. Esta chica de Bogotá con 4 metros cuadrados. Allá el amigo de Guayaquil creo que tenía 6. Y este amigo hippie montevideano con 13 metros cuadrados. Lo interesante era que una cosa es verlo en el celular y otra cosa es pararte en tus metros cuadrados. Que además todos sabemos que yo tengo más metros cuadrados que eso que vean ahí, porque yo vivo en Villa Pueyrredón y tengo la posibilidad de vivir en una casa, entonces tengo mucho más que otros que seguramente que tienen mucho menos porque no está bien distribuido. Después, hablando de visibilizar y de cómo a veces necesitamos mostrar algo, aunque no sea ni siquiera
técnicamente, digamos, verdadero en el sentido de, esto era, por ejemplo, un caso de una mamá que me escribió y me dijo, tuvimos un contagio en la escuela, la maestra la obligaron a ir a clase y estaba con COVID, entonces nos fuimos testeando todos y lo fuimos cargando en una planilla. Yo dije, ah, no, sos una genia. No, no lo habían cargado en una planilla, me dijo, nos fuimos testeando todos. Yo dije, pero te paso una planilla y me lo cargas en una planilla. Maravilloso. Armamos ese gráfico. Obviamente eso no es técnicamente correcto porque habría que ir a mirar si es el mismo linaje, si realmente se contagiaron entre ellos. Hay momentos en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora estamos entrando en ello, en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina, que todo se vuelve un covidero y todos se contagian de todos y ya a nadie le importa. Entonces no era técnicamente quizás que podíamos establecer esos nexos, pero hablaba, ponía en juego, y eso me llevó a hablar con Noé en la tele, de, bueno, ¿qué hacemos? Digo, no tenemos ese dato. ¿Por qué no tenemos ese dato? ¿Por qué estamos discutiendo en el aire? ¿Por qué nadie hace esa visibilización? ¿Contagian las aulas o no? ¿Cómo hacemos la burbuja? Digo, todo eso, esas dudas que teníamos, esto fue, bueno, 2021, ¿no? Pasó mucho después. Todavía 12 de mayo de 2021 no teníamos vacuna, así que no era joda. Y después no olvidarnos que visualizar es comunicar. O sea, no estamos solamente haciendo un gráfico o una cosa, estamos contando una historia. Estamos, por ejemplo, en este lado, cuando estábamos peleando por el voto contra el voto electrónico, que quizás en cualquier momento tenemos que volver a pelearlo, que era explicarle el proceso del voto. Muchos de nosotros, todos nosotros, probablemente todos ustedes ya votaron o votan, y no tenemos muy en claro cómo funciona el escrutinio. Sí, no, sí, contás ahí, qué sé yo, pero no tenemos muy bien claro las etapas. Entonces salimos a hacer esto casi un meme, que también es una visualización de datos. Está contando algo complejo y lo está tratando de simplificar. O, bueno, esto que era cuánto tardabas y por qué era tan importante que sea rápido. Después les recomiendo mucho que vayan a mirar un medio que se llama El Surtidor, que acá está la cuenta como El Surtidor, pero ahora se llama El Surti, que es un medio paraguayo que hace periodismo visual súper interesante, con unas gráficas súper impactantes, muy lindas, muy fuertes, más que lindas, y además temas complicados, temas de, de narcos, temas de violencia, temas de ambiente, está muy bueno, El Surtidor se llama. Y por este lado, otra que se llama Pictoline, que es un poco más soft, no sé si alguno lo conoce, en redes uno lo sigue en Instagram, son temas un poco más tranqui, pero también los muestran de una forma muy visual, muy interesante, muy cálida también. Estos son también unas cosas, digo, acá les voy mostrando como algunas dobles formas, ¿no? De este lado estamos contando los incendios también en Corrientes, que fueron, esto fue el 2022, y de este lado hicimos también en Infobae comparando las tres secuencias, digamos, de incendios que habíamos tenido, que este año probablemente vayamos a tener, ya están empezando en Córdoba, y cómo, digamos, cómo tratar de poder ver una historia desde varios lugares a la vez, porque uno quiere ver lo geográfico, pero solo viendo lo geográfico, yo no sé si me puedo generarme este gráfico que está acá arriba, que es el que me está mostrando realmente dónde están los picos y cuándo hay momentos, ¿no? Y después de este lado, si yo puedo abstraerme y decir, bueno, pero ¿qué es lo que se está quemando? Se está quemando plantaciones, se están quemando esteros o bañados. Fíjense que en Corrientes lo que más se quemó fueron los esteros, no las zonas donde están plantados 8.000 millones de árboles. Entonces, todo esto, mi invitación un poco es que visualicemos cosas para abrir debates, no para cerrarlos. ¿Vieron la famosa dato mata relato? En general, el que dice dato mata relato, lo que está haciendo es un relato, porque no hay ningún dato que mate a nadie. Es más, nosotros deberíamos estar proveyendo visualizaciones para que los debates sean más ricos, para que todos podamos entender el dato y que cada uno opine qué opina sobre eso. No para que cada uno opine en el aire. No, a mí me parece que el calentamiento global no existe porque ayer tuve frío. Bueno, miremos una visualización sobre temperaturas y discutamos qué hacer al respecto, o discutamos cuáles serán las políticas para llevar adelante, o cómo nos vamos a refugiar. En esa línea, esta es una herramienta que yo vengo haciendo, ahora está medio detenida y la tengo que revivir. Cuando no son años electorales, me la pongo a rehacer, que se llama Cargografías y es una página donde vos entras y podés ver la historia de los políticos. La historia de los cargos políticos. Yo no me voy a poner a juzgar si está bien o está mal lo que hicieron, eh, yo solamente quiero mostrar los datos objetivos. ¿Qué cargos tuvieron? ¿En qué gobierno? ¿En qué fecha? Listo. Las conclusiones sáquenlas ustedes. Si a alguien le parece que, por ejemplo, Rodríguez A., que estuvo todo el tiempo en su terruño sanluiseño, puntano, salvo esos 5 días que vino de vacaciones a Buenos Aires a ser presidente,
o Massa, que fue cambiando de partido una y otra vez, ¿cuál es mejor o cuál es peor? A mí no me importa. Yo quiero mostrártelo y que vos como votante saques tus conclusiones y elijas. Lo mismo, em, este que fue la rosa de los vientos, le llamo yo, que no es una rosa de los vientos, pero es una vista, digamos, también desde el dron de Infobae, es una vista de la paridad de género en los ministerios, en el caso de de Alberto Fernández, en algún momento de los ministerios de Alberto Fernández, que había muy pocas ministras mujeres, en este momento dos nada más, uno de ellas porque había renunciado por un escándalo el ministro de Salud, pero fíjense que la paridad, por ejemplo, anda por acá, 50%. O sea, estos ministerios tenían paridad, estos no tanto, acá mucho menos, pero andaba entre bueno, el 80% que tenía el Ministerio de Género, que acá se ve mejor. Esta es otra forma de ver lo mismo. Acá lo que estábamos jugando era, ¿acaso las ministras mujeres tienen más subalternas mujeres? Bueno, efectivamente, el ministerio de Gómez Alcorta, que era el ministerio de mujeres, tenía 80% y el de Bisotti tenía 55%. El resto, que eran todos varones, tenían menos mujeres. Otra forma de verlo, acá están los ministerios, el tamaño de los círculos tiene que ver con el peso de ese ministerio, o sea, con la cantidad de empleados que tiene, subalternos que tiene, y el color y la ubicación en este rango era cuánta paridad de género tenía, y acá está el promedio que andaba por 40 y pico. Tengo que hacerlo de nuevo ahora, pero no se imaginan, creo que da 20 el porcentaje, o sea, es mucho peor. Uno creía que no se podía estar peor, siempre se puede estar peor, especialmente en paridad de género. Acá están la misma forma de esto de acá, viendo cómo dentro de los propios ministerios, cuando uno va bajando de la escala, ¿no? En la jerarquía, empieza a encontrar más mujeres, hasta incluso mayoría de mujeres, que es el famoso, en este caso más que techo de cristal, sería el piso pegajoso, ¿no es cierto? Mujeres que de pronto quedan siempre en el rango más bajo. Y esto, también hablando de contexto y hablando de entender el medio, hicimos con Ecofeminita, hacíamos un montón, sí, ellas siguen haciendo un montón de cosas, laburan un montón, y hacíamos visualizaciones y gráficos y qué sé yo, y el que funcionó mejor fue este GIF que poníamos en redes, que era, habíamos descubierto que en ese momento, y ahora peor, había solamente, había habido solamente la misma cantidad de gobernadoras mujeres que gobernadores llamados Carlos. Entonces se llamaba Más Carlos que gobernadoras. Entonces vos tenías este GIF donde te iba mostrando un Carlos y una gobernadora, tiqui, 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 y lo tenías que parar a ver si te tocaba o un Carlos o una gobernadora. Y era una forma lúdica de poner la problemática y mostrarla también. Además había obviamente un Carlos, ¿no? Que pasaba ahí, que era un Carlos especial, un comodín, digamos, que era un poquito de mala suerte si te tocaba. Estalló, ¿viste? Estas pavadas en Twitter estallan. Pero está bueno, porque es el medio en que funciona. Si yo te pongo un gráfico súper complejo en una imagencita así, no la ve nadie. Pero si pones estas cosas, donde uno dice, uy, mira, me tocó tal, uy, hacías una captura, la típica que hacemos todos con esos juegos, funcionó muy bien. Em, Andrés, perdón, sí, son y 50 solo sí, por las ya dudas. estoy. Bueno, cerrando entonces, las conclusiones. Primero que se animen, fíjense que nada de lo que yo estoy mostrando es demasiado complejo de hacer. Hay muchas herramientas, ahora les voy a contar porque me están preguntando bastante eso. Hay muchas herramientas gratuitas incluso para hacerlo, hay muchos tutoriales, digo, no se queden tanto en lo técnico, sino en tratar de ver qué datos podemos cruzar o qué datos podemos usar para contar qué cosa. Y a veces no es tan lineal, no es uso este dato para contar exactamente eso. Y acá hay un par de ejemplos de, por ejemplo, estos son los decretos de necesidad de urgencia. Y fíjense que con solo graficarlos en un gráfico de barras, esto es un gráfico de barras simple, ya cuenta la historia de la Argentina. Bueno, veo algunas caritas que son personas en situación de juventud, pero los que ya estamos conviviendo con nuestra Argentina hace 40 años, recordar, bueno, ustedes también lo van a recordar, y fíjense cómo vemos el primer momento de Menem, con bastantes decretos de necesidad de urgencia, después ya tiene la mayoría en las cámaras, entonces ya no las necesita, después aparece De la Rúa, aparece el 2001, todo el caos, el Congreso es un quilombo, Dualde tirando decretos a lo loco porque tiene que ordenar todo eso, después viene Néstor que también hace bastantes decretos, después viene Cristina con la mayoría en las cámaras, entonces ya quizás no necesita tantos decretos, entonces, fíjense como que de pronto con esa historia, con scrapear, con ir a buscar los decretos de necesidad de urgencia y ponerlo en fechas, aparece la historia de la Argentina contada de alguna manera. Después, algún detalle, ¿no? ¿Cuándo se hacen los decretos de necesidad de urgencia? Acá están. La mayoría aparecen bastantes cuando
no está funcionando la cámara, digamos, del Congreso, especialmente en diciembre. ¿Cuándo de diciembre? Especialmente el 8, 9 y 10 de diciembre, que es cuando estás a punto de dejar tu mandato, o el 29, 30 y 31, que es cuando estamos todos con el champán ahí, y ahí de pronto te clavaron 3 DNU que ni te enteraste y andás a ver qué eran. Otro ejemplo, este es un gráfico que hice el otro día y lo traje así rapidito, está súper, súper boceto, son las inscripciones de autos, patentamientos de autos. Solo con ver un pantallazo, esto va desde el 2002 al 2024. Como cualquier dato de Argentina que tenga que ver con la economía cuenta la historia de Argentina, ¿no? La recuperación del 2001, la recontra depresión del 2001, la recuperación paulatina, la crisis del 2008, la caída esta de pronto abrupta que es la crisis del 2008, después sigue la recuperación, viene el estancamiento del 2014, 2015, la gran devaluación del comienzo del macrismo, una nueva recuperación, la pandemia, la salida de la pandemia, ¿no? Como de pronto, y esto es un dato de patentamientos, que después si me pongo en detalle puedo ver que Tierra del Fuego tiene mucho más. Esto es patentamientos por habitante, ¿sí? Aparece mucho más en Tierra del Fuego porque hay exenciones impositivas, entonces hay muchos que patentan el auto ahí y después se lo llevan. Después tenemos la Ciudad de Buenos Aires, que tiene muchos patentamientos que son de autos que se patentan acá, pero no se usan acá. Después aparece, por ejemplo, fíjense que todas estas curvas, todas las provincias las siguen igual, salvo, por ejemplo, Santa Cruz o Neuquén, que de pronto tienen mucho patentamiento de autos de vaca muerta, ¿no? O de utilitarios, de maquinaria, etcétera. Entonces, bueno, eso era un poco mi panorama que les quería contagiar más que comentar. ¿Voy a mirar las preguntas o voy a escuchar a Maggie que me va a decir, me va a guiar? ¿Cómo estamos? De tiempo y de preguntas. Perdón, Excelente, estamos bien. Andrés. Yo mandé las cuatro que había, te las mandé Sí. al WhatsApp y están Ah, ahí. igual la estoy Y viendo acá en el acá chat, están acá. Sí. hay una última sobre el acceso a las bases y condiciones y a la web. Y ahora ya me fijo porque debería andar todo Ah, correctamente. bueno, pero arranco por Pero, las otras y después terminemos, hagamos cierre con todo lo que sean dudas sobre el concurso en sí, que a eso le preguntan a Maggie y a Lucas, que seguramente les va a contestar con más autoridad que yo. Voy con pregunta. Sí, ¿alguien iba a decir algo? No. Em, Me hacen acordar a los de Ana Vital. No sé qué es Ana Vital, pero me encantaría saber. Fede, ¿estás por ahí? A sacar el micrófono y contame qué es Ana Vital porque me interesa. O escribirlo en el chat si querés. ¿Qué herramientas recomendás? ¿Qué herramientas recomendás? Me olvidé de poner un slide con eso. Les recomiendo mucho una que es mi preferida y que es gratuita, que se llama esto, RawGraph. Lo voy a escribir acá. RawGraph. Googleen RawGraph. Es una herramienta muy simple, muy amigable, que tiene bastantes tutoriales porque está hecha por una universidad italiana, entonces digo, está pensado para que sea fácil, para que sea entendible. Y tiene incluso ejemplos. Miren, van a entran acá y ponen eh, usar un ejemplo, cualquiera, y te carga una tabla, o si no, copian y pegan cualquier tabla que ustedes tengan. Y acá abajo tiene un montón de gráficos para elegir. Tocan acá y acá toquetean un poco y dicen, a ver, poneme nombre. No, este no, voy a usar uno así, este. Nombre, nacionalidad y club y nombre. Y de pronto vengo acá abajo y ya aparecen, esperen, nombre. Y ahí no tengo idea de fútbol, no sé ni quiénes son estas personas, pero bueno, de pronto empiezo a hacer un gráfico. Les recomiendo bastante esta herramienta, y de acá se bajan un SWG, que es para meterlo en Illustrator o en algún editor gráfico, o pedirle a algún amigo diseñador y decir, che, toqueteame esto un poco. Digo, para arrancar, me parece una muy buena herramienta. Después, si ya se quieren poner en algo un poco más avanzado y con más cosas lindas, tienen, por ejemplo, uno que se llama Data Wrapper, que es alemán, Data Wrapper, lo voy a escribir, lo voy a copiar acá también, y que también hay bastantes tutoriales, tienen muy buena documentación y en todos van a encontrar la mismo funcionamiento. Parto de un dataset, o sea, de una tabla, de un archivo que tenga datos en texto y tabulados, siempre se parte de eso, hay que primero llegar a eso, y luego le voy a decir, bueno, graficame acá esta columna, acá esta columna, acá esta, o sea, contame este dato en círculos, este dato en el color, este dato en la posición. Eso es lo que siempre vamos a estar haciendo. Vamos a estar codificando datos en formas. Es eso.
el juego es qué dato, en qué forma, qué va primero, qué quiero leer primero y qué quiero leer después, qué es lo más importante, ¿sí? Em, Ustedes están viendo mi pantalla y yo estoy hablando bien, ¿no? ¿Es correcto? Porque yo creí que sí, Sí, pero sí, perfecto, Sí, lo perfecto. sí. dudé. Y otro más es Preguntan si son gratuitas las Sí, herramientas. todas estas que estoy mostrando son gratuitas, por eso se las estoy mostrando. Y las voy a pegar acá, Flourish. Esta es otra. Todas son gratuitas. La primera es gratuita del todo, las otras dos son gratuitas con ciertas limitaciones, pero para lo que nosotros tenemos que hacer les puede alcanzar y sobrar. Y esta es lo mismo, es otra herramienta, también tiene muchos ejemplos. En todas las herramientas siempre pueden agarrar un ejemplo y duplicarlo y aprender cómo se hizo. Entonces es muy interesante porque es fácil de aprender. Em, Así que les recomiendo estas tres. Y si quieren, ya, si alguno de ustedes es más nerd y sabe programar, por ejemplo, eh, esta que se llama Observable, no sé si me va a dejar ir a la home porque estoy logueado. Observable es una plataforma de notebooks, ¿sí? Eh, Notebooks es una forma, es como un Google Docs, pero de programación, ¿sí? O sea, es un lugar donde vos podés programar online. Y lo interesante de esto es que uno puede buscar cualquier cosa acá que alguien haya hecho, no sé, por ejemplo, podemos buscar climate. Y acá me va a tirar visualizaciones que alguien hizo. Miren, son todas personas, no sé quiénes son, y yo puedo mirar lo que hicieron y digo, a ver esta, entro y veo el código. Y le puedo robar el código. Robar en el buen sentido, porque esto es código abierto. Entonces yo puedo copiarme, inspirarme, aprender. Yo aprendo mucho así, ven, yo agarro esto, cliqueo acá y digo, ah, mira, acá está el código. Bueno, no es tan sencillo porque hay que ver cómo lo codificó, en qué idioma de programación. Digo, es para más avanzados, pero para inspirarse también está muy bueno. Observable, lo voy a copiar acá. Bien, ¿había alguna otra pregunta? Qué Sí, interesante, qué herramienta, la sí. 4, perdón, la 4 tal vez la podría contestar Lucas, que es sobre el tema de la base de datos y la disponibilidad de los datos, como que, Ah, Sí, digamos, cómo deben estar los datos que se usan para el concurso. Perdón que te estoy, interrumpí, Andrés. estoy tratando de llegar. dice, si son datos propiedad del Estado, es necesario contar sí o sí haberlos obtenido mediante un pedido de acceso a información pública o en el caso si sos empleado de un organismo, una autorización de tus superiores proveyendo los datos sabiendo que son para el concurso suficiente. Pedir los datos a utilizar antes del nuevo decreto que modifica el acceso a la información y me fueron otorgados. Muy bien, Nicolás, estuviste muy piola, porque ahora no sé si nos lo van a dar. No, Em, a ver, los datos tienen que estar disponibles libres, o sea, tendrían que poder estar libres para que cualquier otra persona también los pudiera usar eventualmente. Si esos datos se disponibilizan en algún lugar antes de que termine el concurso, técnicamente se podrían usar. sí, si obtienen datos de sus organismos, si trabajan en un organismo público que tiene datos y que se los prestaron para usarlo, convenzan a sus jefes de que lo publiquen, especialmente en la situación de acceso a información que estamos empezando a enfrentar. Acá estoy, Exactamente. estoy viendo lo que... No, a ver, un detalle. ¿Por qué esta exigencia de que sean datos abiertos? En principio, porque nosotros tenemos, como jurado, a veces tenemos que ir a mirar, digamos, entender si ese dato existe realmente y si no están, no sé, si están inventando cualquier cosa. Digo, es parte de esto, ¿no? Entonces, por eso también los datos abiertos. Además, también en todo lo que nosotros hacemos y lo que apoya la universidad y todo lo que están participando en este concurso es en el ecosistema abierto, ¿no es cierto? De compartir, de incluso en lo posible hacer cosas de licencia libre para que otros la puedan utilizar. Digo, eso es un poco también el espíritu. Sí, exactamente. Ahí hay otra pregunta más, perdón Sí. Andrés, sobre página para jugar con la elección de paletas de colores. Uy, eso es un gran tema. Bueno, hay varias de paletas de colores en general, eh, tipo de las que usamos todos para cualquier cosa de color, pero a mí me gusta esta que se llama Color Brewer porque está pensada para visualización de datos. Se llama Color Brewer y lo voy a poner acá, especialmente cuando tengo que usar mapas. Entonces, vos podés ir probando y acá le decís, no, digo, tiene como muchas cosas así, incluso podés probar que sea colorblind.
Y hay otra de Natalie Hugh, ¿cómo se llama? Perdón que no los tengo ahí preparados. Este es una, se las voy a pasar ahí, y esta es otra. En esta vos le podés decir, bueno, qué número de colores, lo podemos comparar así, y también si es de un solo color, o sea, para hacer esto, o si es divergente, por ejemplo, para hacer uno para un lado, otro para el otro, o si es una paleta de colores para hacer ¿cómo se dice? De categorías, ¿no? Se los voy a pegar acá. Andrés, Sí, ¿sabes qué se me ocurre? Tal vez a todos los que se inscribieron en este webinar podemos, cuando les mandamos el mail de agradecimiento, les copiamos todos estos links sí, sí. que vos estás recomendando, así los tienen y tienen que, bueno, pueden acceder en forma directa. Este que Aquí, pasa Pilar es fascinante porque vas tocando así con la barra y te sumís en un mundo de colores y vas fijando y decís, este me gustó, este también, y después seguís y vas armando paletitas. ese lo usé, Colors. Está bueno, está bueno. En el mismo Pero web. digamos, no es específico para visualización de datos, ¿no? Los que les pasé ahí, yo los uso bastante porque a veces necesitas una paleta, pero con ciertas características que no es tipo cualquier color. Sí, este es el de Adobe, que también, ¿no? Que son generados de paletas, pero a veces uno tiene exigencias. Por ejemplo, en el caso de la visualización, bueno, ya la cerré. Si vos haces categorías, necesitas que los colores sean lo más distantes entre sí posibles, para que no se confundan, pero a la vez que tengan algún tipo de... Ay, me encanta, están tirando data acá en el chat, las voy a ir poniendo acá. Sí. Y acá, Copialas, que después no sé si quedan sí, sí, esto. yo las copio. Lucas, hay otra consulta que me parece que es para vos, que respecto Pero hay una del pregunta que es tema, para vos, Maggie. ¿para Dice, mí? sí, dice, actualmente las bases y condiciones del concurso no se pueden acceder. Sí, sí, ahí las mandé, es rarísimo, las adjunté el documento, también lo voy a adjuntar en el mail y lo acabo de adjuntar al chat. Y dice Eh, que la inscripción da error, el link. sí, rarísimo, y por eso, y ahí también mandé el link de inscripción, porque yo ingreso pero la persona que lo comentó, perdón que no veo el nombre, Nicolás Durán eh, dice. Nicolás, decías que te habías metido por la página del PNUD, que ahora les voy a consultar también. Pero supuestamente está funcionando todo perfectamente y se está inscribiendo la gente y me Sí, mandan, o acá sea, anda. sí, o sea, se pueden inscribir ahí. En la página tienen las bases y condiciones, tienen acceso a 4 webinars también de visualizaciones de años anteriores, tienen acceso a un link de preinscripción, que es solo dejar su mail y su nombre para seguir recibiendo noticias del concurso. Después tienen otro link para el formulario completo y por último tienen un mail de consultas. O sea, todo supuestamente están dando en forma correcta. Pero si les llega a pasar algo, también nos pueden escribir y respondemos todos los mails en forma diaria. Gracias, Luke. Exactamente. ¿Más preguntas? Y acá hay una que creo que es bueno para Lucas o Andrés, el tema de otra vez sobre los datos, que trabajan en un hospital público y desde el área de comunicación cuentan con los datos de gestión y producción hospitalarios, pero son datos que los obtenemos del área de control de gestión, no están libres. Mm. Entiendo que no se pueden usar, pero bueno, ustedes, los expertos, les dicen. No, eso no se puede usar y quizás hasta es sensible, ¿no? Sí, ojo con esas cosas. Sí. A ver, yo creo que en este caso, en donde por una cuestión también de, de- de competencia no desigual, digamos, estamos trabajando con datos que sean accesibles y abiertos para decir, bueno, en realidad el concurso no es conseguir datos, sino, bueno, contar la historia, ¿no es cierto? Entonces, por eso un poco también está ese espíritu. Em, Así que, pero igual, si consiguen esos datos y están en organismos públicos, aunque sean sensibles, siempre se pueden publicar tomando ciertos recaudos. Por ejemplo, en caso de salud, en general se agregan esos datos, ¿no? Para que no tenga posibilidad de identificar a una persona o ese tipo de cosas. Entonces, si encima tenemos acá en los participantes gente que pueda empujar la apertura de datos y la transparencia, que hoy están un poquito en crisis, bienvenidos. ¿Qué más? Tenemos unos minutos más, No, si me quieren. gustaría aclarar algo por las Sí. dudas, que entiendo yo, Andrés, corregime cualquier cosa, pero yo entiendo que a la hora de la evaluación, la construcción de un dataset no se evalúa.
No, por eso digo, no es que estamos evaluando cómo obtuviste ese dato, sino, bueno, ¿no? Lo que viene un poco después, todo el proceso. A ver, igual siempre, como les mostraba antes, estamos contando historias, así que encontrar ese dato en el sentido de qué dato quiero contar y qué historia voy a contar, ahí es donde se juega, ¿no? La cosa. Quizás incluso todos pueden estar trabajando con los mismos datos y van a salir historias distintas. Y van a salir cruces distintos. No se olviden también es eso, ¿eh? No es solamente visualizar un dataset. Es qué dataset y qué otro dataset y cuál es el contexto, qué puedo contar alrededor. Acuérdense de algunos ejemplos de los que mostré, que muchas veces termina siendo más atrapante más que nada por lo que rodea al dato, más que el dato puro, ¿no? Porque el dato hoy en día ya hay mucho dato accesible, incluso en nuestro contexto. El tema es qué hacemos con ese dato y cómo lo cruzamos con otra cosa, cómo le damos un respaldo, cómo lo contextualizamos en cuanto a qué es lo que está pasando o qué es lo que está contando, digo eso. Eh, Acá hay otras sí, consultas. estoy Perdón, y leyendo. Sí. quería decir una aclaración más. Sí, que en la web hay también links a bases de datos abiertos, nacionales e internacionales, por si no saben dónde buscar. O sea, el concurso también provee, veamos, recomienda, sugiere bases de datos de Argentina y de organizaciones Sí, internacionales. y si hacen acceso, pedido de acceso a la información, primero apúrense porque les puede, les puede llevar mucho tiempo, especialmente si les responden cualquier cosa y tenés que reclamar. Pero bueno, tampoco se vuelvan locos con eso. Digo, seguramente si uno quiere contar una historia y ese dato no existe, bueno, hay que ir a buscar algún dato paralelo, o a veces hablar de la inexistencia de ese dato. O como dice Carla, dice, si dateamos metadatos de los datos que están públicos. Digo, acuérdense que también existe eso, los metadatos, que es... AFR, CSD. Que son las materias. ¿Estás hablando a nosotros, Mariela? No. Pero en el No. otro se veían Me parece que no. Te muteé, Mariela. Cualquier cosa avisa. Em, digo, hablar sobre los metadatos, que sería lo que rodea el dato. ¿Cuándo se publicó esa cosa? ¿O quién la publica? ¿O en qué frecuencia? Eso también puede ser una historia. Digo, cuando faltan datos, a veces está bueno contar eso. Si, bueno, mira, esos datos estaban, pero de pronto dejaron de estar en tal fecha. ¿Qué pasó? Digo, ahí puede haber algo. Y acá pregunta, perdón, tengo una pregunta para Lucas. Trabajo en migraciones, los datos están públicos por género en Internet de personas que solicitaron asilo en el país. Yo obtuve adicionalmente información por nacionalidad y país de descendencia, me fueron otorgados por los directores de esa área. Es una muy linda historia para contar, por recorrer historia, pero me da miedo el nuevo decreto por la parte legal. No, igual, bueno, sí, está Claro. bien que te dé miedo, a todos nos da miedo cualquier decreto que salga, pero en realidad aclaro, por lo menos el decreto que está sobre acceso a la información, tiene que ver con que te van a denegar el acceso a la información, no es que van a tomar una represalia con un dato que ya obtuviste. Así que, digo, eso no debería darte miedo. Pero bueno, no sé el caso en particular. De última, si no, manda un mail y lo vemos en detalle. En Pero detalle, sí, 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 lo pero analizamos en detalle eso. me Yo encanta creo igual, que me encanta que estén así como con ganas de usar datos que todavía no están ahí. Me encanta. Y sí, hay acá otra pregunta uno, acá, ¿no? Dice, en mi universidad estamos analizando datos del sistema de bibliotecas públicas sanjuaninas. Tenemos datos de 2014 a la fecha. Si bien no son datos abiertos, tenemos autorización para usarlos. Bueno, el problema es que no los vamos a poder auditar a la hora de... Bueno, salvo que los puedan Si los pueden publicar, disponibilizar, claro, si los pueden, quizás no lo ponen en un portal, pero lo publican junto con digamos, hacen la visualización y agregan ahí el dataset. Eso podría funcionar. Lo que pasa es que no sé si los autorizan para eso. En realidad, ojo, acuérdense, voy a hacer un detalle, y es, si ustedes usan herramientas online, están publicando los datos en algún lado, que quizás yo no voy a tener acceso, pero alguien puede que tenga, me refiero a los dueños de esa herramienta. Así que ojo con, ojo con eso, lo digo para que cuiden sus datos, que a veces son sensibles. Pero igual, de nuevo, no nos había pasado hasta ahora y me parece fantástico que haya tanta necesidad y ganas de abrir más datos. Bienvenidos sean, necesitamos que todos aportemos nuestro granito de arena, así que si esto sirve para eso, si este concurso sirve para impulsar apertura de datos que no están abiertos, sería hermoso, más allá de quién gane o quién no. ¿Publicaciones científicas podemos tomar? Sí, en general, hoy por en mí. día, ¿cómo? Sí, por mil, ojalá. Sí por mil, siempre y Ojalá. cuando también sean los datos abiertos, cosa que no suele ser siempre en las publicaciones científicas. Muchas veces no publican los datos y ponen tipo, bueno, esto es...
ahora sí, ahora hay mucho más de Open Data Science y eso, pero no siempre. Y algunos están súper atrás de paywall, donde tenés que pagar y ser socio, no sé qué. Una pregunta desde nuestra asociación civil, tenemos datos publicados en nuestra página web y quisiéramos usarlos para el concurso, son datos de una investigación de la organización. ¿Está bien? Sí, Totalmente, Sí. sí. sí, totalmente. Eso es un dato abierto, público. Ahora quiero que hagamos un portal de datos del concurso de datos, me parece Sí, fantástico. O Ay, sea, muy sí, bueno. sí, sí. que Tendríamos todos que. tienen una mesa de saldos, que Sí, todos vengan y tiren exactamente. sus datasets ahí sobre la mesa y que los puedan usar los demás. Me parece fantástico, sería hermoso. Tendríamos que, ¿sabés qué? Para la edición que viene, podríamos hacer el premio al mejor dataset. Ya. Un buzón de datos, donde podés anónimamente pasás y tirás un dataset. Me No encanta. sé, yo no sé si lo haría anónimo o si se fue No, más digo, bonito el doy la dataset, yo le daría posibilidad, un premio. doy la posibilidad a Me que gusta sea. para la cuarta edición el Puede agregar ser, el premio al dataset. una cucarda. Hermosa presentación. Una vez más, constatamos que una imagen vale más que palabras. Gracias, Mariela. ¿Cómo sería un plan para pensar una visualización? Entiendo más importante pensar antes que intentar hacerlo en el aire. Bueno, gran pregunta de Francisco. Los próximos dos webinars, especialmente el próximo de Dani, no se lo pierdan. No, el próximo. El próximo es de Dani, ¿no? Sí, sí. El próximo es de Dani y el Pasemos el último es, chivo. sí, de Victoria Dumas, que dicta la materia visualización de datos en la maestría de ciencia de datos de la universidad. Y el próximo es de Daniel Steinhardt, que es de Fundar, que es el curador de la propuesta Argendata de Fundar, que trabajando con bases abiertas de la Argentina, analizó más o menos 15 tópicos vinculados al desarrollo de la Argentina a través de visualizaciones. Y ahí Están en el portal ese hoy disponibles. acaban de publicar un Sí. montón de datos súper interesantes ahí, en Y Fundar. están ahí también las bases de datos abiertas. Ahora se los comparto por acá también. Es Em, otro lugar donde encontrar datos. sí, y sobre lo que pregunta Francisco, ¿cómo sería un plan para pensar en la provincialización? Es una gran pregunta, no todos tenemos el mismo proceso. Yo lo que sí recomiendo y que seguro les tiene que servir es iteren mucho, ¿sí? No sé, no es tipo, bueno, voy a estar hasta el último día trabajando en el dataset y el último día hago la visualización y ya está, sino agarren cualquier dataset que tengan, aunque no sea el más correcto o el completo, y empiecen, prueben, métanlo A ver, arranquen con un gráfico de barras de Google Docs o de OpenOffice. Siempre se puede arrancar por ahí. Ver lo que tenemos adelante. Ese RAW que yo les pasé, yo lo uso mucho para eso. Tiro el dataset ahí adentro y empiezo a tocar cualquier cosa para ver qué es. Porque uno ve una tabla infinita y decís como, oh, no, para mí que dice tal cosa. Pero eso es muy importante. Y bueno, sí, busquen opiniones ajenas a full. Andrés, ¿tenés algún lugar donde se Me puedan gustaría poner a agregar algo ver? a lo anterior, si me dejas. Diga, por favor. Porque como científico esto, lo digo con cuidado porque sé que hay otro científico en la sala o quizás más de uno. Pero quizás todo empieza con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre esta pregunta que puede ser una pavada. Pero, ¿cómo es la distribución del tamaño de los perros en la ciudad de Buenos Aires? ¿Es verdad que en Palermo los perros son más chiquitos que en Villa Crespo? Es una pavada, pero es una pregunta. Y después uno puede pensar cómo presentar la información. Esa si la consiguiera, ¿no? Ojalá existiría. Yo lo haría. Yo me presentaría al concurso si tuviera esa información disponible. Y después lo piensan y después se piensa la forma. Pero creo que la pregunta está buena. A veces la pregunta les viene por el trabajo, porque ustedes, bueno, están trabajando con datos y ya tienen la pregunta. Entonces, lo único que tienen que pensar es cómo lo van a presentar. Digamos, acá, como les dice Andrés, un montón de herramientas. Pero si no, una buena idea es pensar en alguna pregunta, pero tiene que ser algo bien personal, algo que los interpele. O sea, no, a lo que voy es, si los incendios forestales no les generan nada, pero sí les interesan los perros, entonces, bueno, piensen en los perros. Sí. Busquen lo que a ustedes les sirva. Ahí Mariela está tirando tips por el chat. Súper importante buscar opiniones ajenas. Digo, la iteración que yo les digo tiene mucho que ver con eso que está diciendo. De, hago una pruebita y se la muestro a alguien que no tiene idea.
a ver, ¿qué empezás a ver? No, ¿qué? No entiendo de lo que estás hablando. Bueno, vuelvo a probar, pero así como rapidito, ir probando. Después siempre tenemos tiempo más para ir ajustando detalles. Y, y las críticas, no solamente críticas tipo, a ver, otro visualizador que me diga que, sino le cuento esa historia a alguien, se la cuento, no le puedo mostrar el gráfico, te cuento lo que descubrí o lo que estoy queriendo contar. ¿Le interesa al otro? Así, te lo cuento en voz, ni siquiera describiendo. No, quiero ver esto que acaba de contar Lucas. Los perros, fíjate que alguien preguntó por ahí, Pablo, creo, ¿podemos relacionar con el tipo de vivienda? Ya empiezan a aparecer otras preguntas. Ah, tengo tamaños de perros y tengo ubicación. ¿Puedo ponerlo con socioeconomía o con tamaño de vivienda? Los pequineses viven más en DPH. Bueno, empiezan a aparecer toda historia y eso tiene que ver con lo que también está diciendo Mariela de la motivación, ¿no? Como que sea algo que te mueva un poco. Igual yo, a ver, en mi experiencia, los dos caminos son correctos. Digamos, te llevan a algún lugar. Uno puede ser empezar por la pregunta, muy de científico, muy así de la tesis inicial, pero a veces también es al revés. Ahora tengo este dataset, encontré este dataset, o trabajo con eso, no sé, digo, tengo este dataset. ¿Qué me cuenta este dataset? Entonces a veces se puede ser al revés, como preguntarle al dataset en vez de tener yo la pregunta, ir a buscar el dato que la responda. También puede funcionar. Es ir a buscar, mira, encontré este dataset, ¿qué puedo encontrar aquí? Bueno, lo que les mostré, algunos experimentos que les mostré muy sencillos, surgieron de eso. Patentamientos en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, ¿qué historia puedo contar yo con este dataset? Pero bueno, esa iteración rápida tiene que llevarlos a que algo que los motive, que les den ganas, ¿no? Y que funcione como historia. Si de pronto decís, "Che, no, esto es un embole", bueno, chao, otra cosa. Ensayo de error en todos los almuerzos, en todos los almuerzos del tiempo que queda, dice Mariela. El año pasado me pasé esperando que me respondan de datos Argentina y al final no presenté. No entendí. ¿Qué es datos Argentina? ¿Era el concurso? No entendí, Iris. Es lo que llamamos análisis exploratorio. Bueno, lean el chat, que ahí Mariela está tirando un montón de data. Ver qué tienen los datos para decirnos. Ahora está el portal. Pablo dice GBIF de biodiversidad. Tirate un link, Pablo, no sé qué estás diciendo, pero me interesa, porque biodiversidad es súper interesante. Alguien preguntó sobre los concursos anteriores, ¿no? Se me pasó. Sí, Ahí alguien preguntó eso. Magda ahí contestó. No, ahí yo lo Sí. contesté Hay algunos videos, ¿no? Algunas cosas que que, estaban colgadas. que lamentablemente sí, hay Esta- videos de, bueno, de webinars como el de hoy, en realidad mm, que fueron presenciales y grabados, pero que están muy buenos. Y si nos escriben, les puedo mandar los, que igual tal vez lo puedo adjuntar en el mail cuando les mandamos todos estos links que surgieron hoy. Les puedo mandar también los 5 links de los premios anteriores, de los 2022 y 2023, para que vean visualizaciones que fueron premiadas. Sí, ahí muy están bien, pasando unos links de la están pasando, están biodiversidad que pasando. Roben decíamos. todos los links que vean pasar de datos, hay que Hay que guardarlos copiar, sí. siempre. No Yo voy a entendí, pasar unos, acá estamos. Iris, vos decís que pediste en Datos Gobar, ¿qué cosa? ¿Pediste un dato y no te lo dieron? ¿Eso es lo que estás diciendo? Si quieren hablar al micrófono, pueden, me parece o no. Sí, sí, si se desmutean, creo que pueden. No sé si pueden. A Bueno, ver, igual Iris, nada, cualquier cosa, manden mail eran unos datos en específico. Sí, bueno, lamentablemente, más allá de los gobiernos que nos toquen, en general la agenda de datos abiertos y de transparencia no es una prioridad muy grande últimamente. Entonces están bastante poco financiados esas áreas y hacen lo que pueden los chicos de datos abiertos. Además, el portal de datos en realidad no genera los datos, en realidad va y trata de disponibilizar los datos de los diferentes ministerios y bueno, es una pelea eterna. Pero bueno, ahí están tirando así, Argentinat a full, tienen datos de todo lo que es biodiversidad, animales y registros, está buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más tienen links, vale tirar links. Tienen sus links preferidos. Hay que hacer eso ahí tenés, Lucas. Para la próxima tenemos que hacer un lugar donde deposite su dataset y donde ponga su link Sí. extraño que encontró. Hay cosas
Internet sigue siendo lo rompimos Internet, pero sigue siendo un lugar fabuloso, donde de Sí. pronto encontrás una página de un ministerio de andás a ver quién, horrible, toda hecha en GeoCities, que tiene un dataset impresionante, ¿viste? Esas cosas. Bueno, lo que hablaba, creo que fue Pablo Ruiz, sobre publicaciones científicas, hay enterrados entre papers publicados en no sabes dónde, de pronto hay datasets fantásticos que muchas veces ni siquiera se lucen en el paper. Porque a veces el paper lo usa como para algo súper circunstancial y de pronto mirás el dataset y decís, pará, este dataset está buenísimo y puedo contar otra cosa. Show your stripes. Ah, Sí, bueno, show your hay, stripes. digo, si uno entra, por ejemplo, a las páginas, nosotros no sé en qué estado estamos, pero, por ejemplo, el NOAA, que es el servicio, ¿no? de la atmósfera y los océanos de Estados Unidos, tiene una cantidad de datasets Sí, sí, hay sobre todo temas, satelital, todo, sí. yo he encontrado cosas, pero fantásticas, para papers, ¿viste? Cuando necesitas un dataset para el paper, increíble, increíble. Lamentablemente, muchas veces tenemos que ir a buscar afuera cosas de nuestro país, especialmente ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, De sí, bueno, satelital, esas cosas en donde, satelital sobre todo. sí, donde de pronto para ir a buscar un dato, eh, hay una que, bueno, quizás no tiene tanto que ver con esto, pero ahora que estamos entrando en la temporada de incendios, Zoom.earth, que pueden ver en vivo cómo se prende fuego el planeta. No es muy feliz, pero bueno, pueden ver los incendios en Córdoba en vivo y en directo. Respecto a Dashboard, ¿sirve poner muchas cosas para que la gente investigue por sí misma o sirve más limitar dicha información? Bueno, ahí es más una decisión editorial, Francisco. Digo, ahí, de nuevo, era un poco ese gráfico que yo les puse al principio. Depende qué tipo, digo, en general, este año también tenemos dos categorías. Sí. Esas dos categorías tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como si es algo más exploratorio por un lado, o si es algo más, digamos, directo. Así que no es que una cosa es mejor que la otra, sino que es más una decisión de ustedes como comunicadores, como autores. Vamos a subir el webinar y también está el editor de videos con mapas de Google, sí, el timelapse, ¿no? Que te va mostrando el paso del tiempo. ¿Qué más? Estamos, ¿no? Sí, nos podemos Creo colgar que sí. acá charlando Sí. infinito, pero Yo creo que sí, para respetar el tiempo estipulado y cualquier cosa nos pueden escribir a concurso contarcondatos@udesa.edu.ar y respondemos. ahí en la página está, ¿no? Lo pongo, La el forma de mail está en contacto. la página, lo pongo acá, a ver, o me dicen que es otro, a ver, o es data, a ver, tenemos dos, paren, ya estoy diciendo cualquier cosa, está en la web, esperen. Ah, sí, el que dice mapa que es el Google Earth que te lo muestra en 3D, que te muestra. Ah, sí, perdón, no, yo el mail lo dije bien entonces, perdón. Está, Bueno, aquí lo está escribiendo, ¿no? Sí. Ahí está. Chicos, perdón, me voy a despedir. Nos vemos la próxima y hermosa charla. Gracias. Muchas gracias, A Andrés. vos, hasta luego. chao, Mariela es parte de nuestro, jurado. de nuestro jurado, digo, para que los que no sabían, encima está con la pantalla negra, no sé, era como una voz en Ah, off. Es que es el jurado, viste, a doble ciego. Claro, muy bien, sí, tal para que no cual. se exponga, estamos protegiendo. Exactamente. Bueno, Sí. yo agradezco a todas las personas que participaron del webinar por el interés que están mostrando en el concurso, que la verdad que nos hace muy felices, porque sostenerlo no es fácil. Y, y este año, la verdad que nos costó arrancar esta tercera edición. Yo también le agradezco mucho a Andrés, que siempre está apoyándonos y está llevando adelante el jurado y se puso este webinar al hombro. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a Maggie, que es la otra gran artífice de este concurso y que siempre Sin lugar está a dudas, sin con lugar a todo. dudas. Y es No, la que no, gracias a hizo ustedes. que todo pase para que estemos en este momento todos a la misma hora en este lugar. Así